Adéntrate en un viaje a través de los juicios establecidos por Dios a lo largo de las páginas de la historia sagrada. Estos juicios, registrados en las Escrituras, son momentos críticos en los cuales Dios intervino para impartir justicia, corregir el mal y restaurar la paz. Desde el diluvio de Noé hasta la caída de Jericó, estos juicios son testimonio del carácter santo y justo de Dios, así como de su compromiso con la rectitud y la verdad. Prepárate para explorar estas narrativas fascinantes y a menudo impactantes, mientras reflexionamos sobre las lecciones que nos ofrecen y su relevancia para nuestras vidas en el mundo de hoy. El diluvio, el juicio de la pureza perdida. En los días antiguos, cuando la humanidad comenzaba a multiplicarse sobre la faz de la tierra, la maldad también crecía en sus corazones. La tierra se corrompió ante Dios. Estaba llena de violencia. Dios vio que la maldad del hombre era grande en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solo el mal. Dios, en su justicia perfecta, decidió enviar un juicio sobre la tierra. Este juicio no sería como ningún otro. Sería un diluvio que cubriría la tierra, borrando toda carne que tenía aliento de vida bajo el cielo. Todo lo que estaba en la tierra seco perecería. Pero en medio de la corrupción había un hombre justo, íntegro, entre la gente de su tiempo. Noé caminaba con Dios. A Noé, Dios le reveló su plan y le dio instrucciones para construir un arca, una gran embarcación que sería un refugio de salvación para él, su familia y parejas de cada especie viviente para preservar la vida sobre la tierra. Génesis capítulo 6, versos 13 al 14. Génesis capítulo 6, versos 17 al 18. Y dijo Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, y tus hijos, y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Durante 100 años, Noé construyó el arca, predicando la justicia y la venidera destrucción, pero fue desoído y ridiculizado por los hombres de su tiempo. Sin embargo, Noé permaneció fiel a la tarea que Dios le había encomendado. Cuando el arca estuvo terminada, Noé entró con su familia y las criaturas de la tierra, tal como Dios lo había mandado. Entonces, las fuentes del gran abismo se rompieron y las compuertas de los cielos se abrieron, y llovió sobre la tierra 40 días y 40 noches. El agua prevaleció sobre la tierra cubriendo las montañas más altas. Todo ser viviente que se movía sobre la tierra pereció. Aves, ganado, bestias, todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Solo Noé quedó y lo que estaba con él en el arca. Génesis capítulo 7, versos 23 al 24. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo. Fueron destruidos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. El diluvio fue un acto de juicio divino, pero también de misericordia y gracia. A través del arca, Dios preservó la vida y ofreció un nuevo comienzo para la humanidad y la creación. El arca es un símbolo de la futura redención que se encontraría en Jesucristo, quien ofrece salvación a todos los que se acercan a Él. La Torre de Babel, el juicio de la soberbia humana. Después del diluvio, la humanidad comenzó a multiplicarse y a esparcirse por la tierra. Un día, en la llanura de Sinar,
los hombres decidieron construir una ciudad y una torre que llegara hasta los cielos. Querían hacerse un nombre y evitar ser dispersados por toda la tierra. Esta torre, que más tarde sería conocida como Babel, era un monumento a la arrogancia humana y al deseo de alcanzar el cielo sin Dios. Génesis capítulo 11, verso 4. Y dijeron: vamos a edificar una ciudad y una torre, cuya cima llegue al cielo, y hagámonos un nombre, para que no seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Dios observó la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. En su sabiduría decidió confundir su lenguaje para que no se entendieran entre sí. Así, Dios dispersó a la gente por toda la tierra y dejaron de construir la ciudad. Génesis capítulo 11, versos 7 al 8. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. El juicio de Babel no solo dispersó a la humanidad geográficamente y en términos de lenguaje, sino que también sirvió como un recordatorio de que la verdadera grandeza se encuentra en la obediencia a Dios, no en los logros humanos. La Torre de Babel es un símbolo de la futilidad de tratar de alcanzar el cielo por medios humanos y de la necesidad de depender de Dios para la verdadera unidad y propósito. La destrucción de Sodoma y Gomorra, el juicio contra la iniquidad. En los tiempos de Abraham había dos ciudades cuyos nombres se han convertido en sinónimo de pecado y juicio divino: Sodoma y Gomorra. Estas ciudades, situadas en la llanura, eran prósperas en recursos pero corruptas en moralidad. La iniquidad de Sodoma y Gomorra era tan grande que clamaba al cielo, y el Señor decidió enviar a 2 ángeles para verificar la magnitud de su maldad. Génesis capítulo 18, versos 20 al 21. Y Jehová dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Los ángeles llegaron a Sodoma y fueron recibidos por Lot, el sobrino de Abraham, quien les ofreció hospitalidad. Sin embargo, los hombres de Sodoma rodearon la casa de Lot, exigiendo que entregara a los visitantes para abusar de ellos. La maldad de los habitantes se manifestó en su total desprecio por la dignidad y la integridad de los demás. Ante tal depravación, los ángeles advirtieron a Lot que debía huir de la ciudad con su familia, pues Dios había decidido destruir Sodoma y Gomorra. A la mañana siguiente, mientras Lot y su familia escapaban, una lluvia de azufre y fuego cayó del cielo, consumiendo las ciudades y toda la llanura. Génesis capítulo 19, versos 24 al 25. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó aquellas ciudades y toda la llanura, y a todos los moradores de las ciudades, y lo que crecía en la tierra. La destrucción de Sodoma y Gomorra es un testimonio del juicio justo de Dios contra la iniquidad. Es un recordatorio de que, aunque Dios es paciente y misericordioso, no dejará sin castigo el pecado. La historia también resalta la importancia de la obediencia y la fe, como se ve en la figura de Lot, quien, a pesar de las circunstancias, obedeció la advertencia divina y fue salvado del juicio. Las plagas de Egipto, el juicio de la opresión. La opresión del pueblo de Israel en Egipto alcanzó su punto culminante bajo el faraón, quien se negó a reconocer la autoridad de Dios y liberar a los israelitas. En respuesta, Dios envió una serie de plagas devastadoras sobre Egipto, cada una desafiando a los dioses egipcios y mostrando su poder supremo. La segunda plaga fue la de las ranas.
Estos anfibios inundaron el río Nilo, entraron en las casas, en las habitaciones, sobre las camas, en los hornos y en las masas de pan. La presencia abrumadora de las ranas fue un juicio directo contra la deidad egipcia Heket, quien tenía cabeza de rana y era considerada la diosa de la fertilidad y el agua. Éxodo capítulo 8, versos 3 al 4. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara de tu cama, sobre tu cama, en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos subirán las ranas. El faraón, viendo la calamidad que había caído sobre su reino, llamó a Moisés y a Aarón y le rogó que intercedieran ante el Señor para quitar las ranas. Prometió que dejaría ir al pueblo para que ofrecieran sacrificios a Dios. Moisés accedió a la petición del faraón y oró al Señor, quien hizo que las ranas murieran. Sin embargo, una vez que la plaga fue levantada, el corazón del faraón se endureció nuevamente y no cumplió su promesa. Éxodo capítulo 8, versos 13 al 15. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los patios y de los campos, y las recogieron en montones, y la tierra se corrompió. Pero viendo Faraón que había alivio, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. La plaga de las ranas es un recordatorio del juicio de Dios contra aquellos que oprimen y se niegan a reconocer su soberanía. También muestra la misericordia de Dios, quien está dispuesto a retirar su juicio cuando hay arrepentimiento, aunque sea temporal. Sin embargo, también advierte sobre las consecuencias de un corazón endurecido que se niega a obedecer a Dios incluso después de presenciar su poder. El juicio de Belsasar, la escritura en la pared. En los días del rey Belsasar, nieto del gran rey Nabucodonosor de Babilonia, se celebró un gran banquete. Belsasar, en su arrogancia, mandó traer los vasos sagrados que habían sido tomados del templo de Jerusalén para beber en ellos, con sus nobles, esposas y concubinas, alabando a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. En medio de la festividad, aparecieron los dedos de una mano humana y escribieron en la pared del palacio. Belsasar, al ver la mano que escribía, se turbó y su semblante cambió. Mandó llamar a los sabios de Babilonia para que interpretaran la escritura, pero ninguno pudo descifrarla. Daniel capítulo 5, versos 5 al 8. En aquella misma hora aparecieron unos dedos de mano de hombre que escribían delante del candelero sobre la cal de la pared del palacio real. Y el rey veía la palma de la mano que escribía. Entonces el rey cambió de color y sus pensamientos lo turbaron, de modo que se desataron los ligamentos de sus caderas y sus rodillas se golpeaban la una contra la otra. Pero todos los sabios del rey, entrando, no pudieron leer la escritura ni hacer saber al rey la interpretación. Finalmente, a instancias de la reina, fue llamado Daniel, quien había interpretado sueños y visiones en el reinado de Nabucodonosor. Daniel reprendió a Belsasar por su orgullo y le recordó cómo Dios había humillado a su abuelo Nabucodonosor. Luego, Daniel interpretó la escritura: Mene, Mene, Tekel, Ufarsin, que significaba que Dios había contado el reino de Belsasar y le había puesto fin. Había sido pesado en balanza y hallado falto, y su reino sería dividido y dado a los medos y persas. Daniel capítulo 5 versos 25 al 28. Y esta es la escritura que fue trazada: Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y persas. Aquella misma noche, Belsasar fue asesinado y Darío el Medo tomó el reino.
El juicio de Belsasar es un recordatorio de que ningún poder terrenal es eterno y que la soberbia ante Dios conduce a la caída. La escritura en la pared es un símbolo del juicio divino que puede llegar inesperadamente y la necesidad de vivir con humildad y reverencia ante el Creador. La caída de Jerusalén, el juicio sobre la desobediencia. Jerusalén, la ciudad elegida por Dios para poner allí su nombre, se había desviado de sus caminos. Los reyes de Judá, en lugar de guiar al pueblo en la obediencia a la ley de Dios, habían caído en la idolatría y la injusticia. El rey Sedequías, el último monarca de Judá antes de la caída de Jerusalén, es un ejemplo de la desobediencia y la falta de fe en las promesas de Dios. A pesar de las advertencias de los profetas como Jeremías, Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia, Nabucodonosor, quien había puesto a Sedequías en el trono como vasallo. Esta rebelión llevó a Nabucodonosor a sitiar Jerusalén, una ciudad que ya estaba debilitada por la corrupción y la falta de fe. Segunda de Reyes, capítulo 25, versos 1 al 2. Aconteció que en el 9º año de su reinado, el 10º mes, a los 10 días del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra Jerusalén, con todo su ejército, y acampó contra ella, y edificaron contra ella baluartes por todas partes. Y la ciudad fue sitiada hasta el 11º año del rey Sedequías. El sitio duró hasta que no quedó pan en la ciudad, y finalmente una brecha fue hecha en la muralla. Sedequías intentó huir, pero fue capturado y llevado ante Nabucodonosor. Sus hijos fueron asesinados delante de sus ojos, y luego le sacaron los ojos y lo llevaron encadenado a Babilonia. Segunda de Reyes, capítulo 25, verso 7. Y degollaron a los hijos de Sedequías en presencia de sus ojos. Y a Sedequías le sacaron los ojos y le ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. La caída de Jerusalén fue un juicio sobre la desobediencia y la falta de fe. Sin embargo, incluso en medio del juicio, la misericordia de Dios se manifestó. Años después, permitió que un remanente regresara a Jerusalén para reconstruir el templo y restaurar la adoración verdadera. La historia de Jerusalén y Sedequías es un recordatorio de que la desobediencia tiene consecuencias, pero también de que Dios es un Dios de segundas oportunidades. El juicio de Babilonia, la caída del orgullo imperial. Babilonia, la gran ciudad que se erigió como símbolo de poder y riqueza, también es un ejemplo del juicio divino sobre la arrogancia y la idolatría. El rey Nabucodonosor, aunque fue usado por Dios para ejecutar juicios sobre las naciones, incluido Israel, cayó en el orgullo y se atribuyó a sí mismo la gloria por las grandes obras de su reino. Dios advirtió a Nabucodonosor a través de un sueño interpretado por Daniel, que si no reconocía que el Altísimo tiene dominio sobre los reinos de los hombres, sería apartado de entre los hombres y viviría con las bestias del campo. Nabucodonosor no tomó en serio la advertencia y un año después, mientras se paseaba por su palacio y reflexionaba sobre su grandeza, una voz del cielo proclamó el juicio sobre él. Daniel capítulo 4 versos 31 al 32. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te echarán, y con las bestias del campo será tu morada, y te harán comer hierba como a los bueyes, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Nabucodonosor fue humillado y vivió como una bestia hasta que reconoció la soberanía de Dios. Al final de ese tiempo, levantó sus ojos al cielo y su entendimiento le fue devuelto. Alabó
y honró al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las generaciones. Daniel capítulo 4 versos 34 al 35. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las generaciones. El juicio de Babilonia y de Nabucodonosor es una lección sobre la transitoriedad del poder humano y la eternidad del poder divino. Aunque los imperios se levanten y se consideren invencibles, están sujetos a la voluntad de Dios, y solo aquellos que reconocen su dependencia de Él encontrarán verdadera estabilidad y bendición. El juicio final, la redención y restauración de todas las cosas. El juicio final es un tema recurrente en la Biblia y representa la culminación de la historia humana tal como la conocemos. Es el momento en que todas las personas, vivas y muertas, serán juzgadas por sus acciones y por su relación con Dios. Este juicio es descrito en varios pasajes bíblicos, pero uno de los más detallados se encuentra en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20 versos 11 al 12. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El juicio final no solo es un acto de justicia divina, sino también un acto de redención y restauración. Dios promete crear un nuevo cielo y una nueva tierra donde la justicia habitará. Será un lugar sin más llanto, ni clamor, ni dolor, pues las primeras cosas habrán pasado. Apocalipsis capítulo 21, versos 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este juicio establece la esperanza de la eternidad con Dios para aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero, Jesucristo. Es un recordatorio de que la vida presente es temporal y que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. El juicio final nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y a buscar la reconciliación con Dios a través de la fe en Jesús. Hemos navegado a través de los 8 juicios establecidos por Dios, momentos críticos que reflejan su carácter santo y su compromiso con la justicia. Estas narrativas, aunque a menudo desafiantes y a veces difíciles de entender, nos brindan una visión clara del plan divino para impartir justicia y restaurar el orden en un mundo marcado por el pecado y la injusticia. A lo largo de nuestro viaje, hemos sido testigos del poder soberano de Dios para intervenir en los asuntos humanos, así como de su compromiso inquebrantable con la verdad y la rectitud. Estos juicios nos recuerdan que Dios es un juez justo y misericordioso, que castiga el pecado, pero también ofrece oportunidades de arrepentimiento y redención. Las lecciones extraídas de estos juicios nos desafían a vivir vidas de integridad y justicia, a buscar la verdad y a trabajar por la paz y la reconciliación en un mundo necesitado de ellas. Nos recuerdan la importancia de obedecer los mandamientos de Dios y de vivir en armonía con su voluntad para nuestras vidas. Que estas historias de juicio nos inspiren a vivir con humildad, obediencia y temor reverente a Dios,
sabiendo que Él es el juez supremo que finalmente traerá justicia y restauración completa a su creación. Que sigamos buscando su voluntad y caminando en sus caminos, confiando en su justicia y misericordia en todas las circunstancias. Así concluimos nuestro viaje a través de los 8 juicios establecidos por Dios, con la esperanza de que estas lecciones nos fortalezcan y nos guíen en nuestra búsqueda de una vida que refleje su carácter y sus propósitos.